¿Qué pasa, cracks de los misterios y lo oculto? ¿Alguna vez os habéis preguntado qué se esconde tras la alambrada y las señales de advertencia de la Zona 51? Este lugar se ha convertido en la meca de los conspiranoicos y ufólogos de todo el mundo. Hoy vamos a intentar desentrañar qué hay de tan secreto ahí dentro, que el gobierno de los Estados Unidos protege con tanto celo de miradas indiscretas. Zona 51. Solo en nombre produce escalofríos a algunos y un interés desmedido a otros. Oficialmente, es solo un campo de pruebas para tecnología aeronáutica, pero ¿es realmente así? La historia de la Zona 51 comenzó a mediados de los años 50 del siglo pasado, en plena Guerra Fría. Entonces, el ejército estadounidense necesitaba un lugar donde probar los nuevos aviones espía U-2. La elección recayó en el lago salado seco de Groom Lake, en Nevada. El lugar era ideal, remoto, desértico y de difícil acceso. Inmediatamente empezaron a circular rumores sobre esta base. Los lugareños y los pilotos de aviación civil empezaron a ver en el cielo objetos extraños que no se parecían en nada a los aviones conocidos. Estos objetos volaban demasiado rápido, maniobraban de forma demasiado brusca y, en general, se comportaban de forma poco terrenal. Así nacieron las primeras leyendas sobre ovnis sobre la Zona 51. El gobierno de los Estados Unidos negó durante mucho tiempo la existencia de cualquier base en la zona de Groom Lake. Esto no hizo más que echar leña al fuego. Los conspiranoicos de todo el mundo estaban seguros de que allí se ocultaba algo increíble. En la década de los 80, un antiguo empleado de la Zona 51, llamado Bob Lazar, afirmó haber trabajado en la base estudiando naves extraterrestres. Afirmó haber visto 9 ovnis y haber participado en intentos de comprender cómo funcionaban. Estas declaraciones causaron un auténtico boom en la comunidad ufológica. Lazar fue inmediatamente proclamado héroe, y la Zona 51 se convirtió definitivamente en un símbolo de la conspiración gubernamental. Con el tiempo, el gobierno acabó reconociendo la existencia de la base, pero declaró que allí solo se desarrollaban y probaban aviones y drones convencionales. Sin embargo, esto no convenció a los escépticos. Muchos están convencidos de que bajo la Zona 51 se esconden enormes complejos subterráneos, donde se llevan a cabo experimentos secretos y se almacenan artefactos extraterrestres. En los últimos años, se han hecho públicos algunos documentos relativos a la Zona 51. De ellos, se desprende que allí realmente se probaron los nuevos aviones espía, como el U-2 y el SR-71 Blackbird. Pero ni siquiera estos datos desclasificados han podido disipar el halo de misterio que rodea a la base. Quedan más preguntas que respuestas. ¿Qué eran esos extraños objetos que vieron los pilotos en los años 50? ¿A qué se dedicaba realmente Bob Lazar? ¿Qué secretos se esconden en los búnkeres subterráneos de la Zona 51? A pesar de todos los intentos del gobierno, la Zona 51 sigue siendo uno de los lugares más enigmáticos de nuestro planeta. Y hoy vamos a intentar descorrer el velo de algunos de sus secretos. Así que, abrochaos los cinturones, que empezamos nuestro viaje al mundo de lo desconocido. Zona 51, el lugar donde nacen las leyendas y mueren las respuestas. Hoy vamos a descorrer el velo sobre 12 misterios que el gobierno trata desesperadamente de ocultar. La Zona 51 es como una caja fuerte gigante, llena de secretos. Y uno de los más custodiados es el proyecto con nombre en clave Acuario. ¿Qué es esta vaina y por qué los conspiranoicos de todo el mundo cuchichean sobre él? Según la leyenda, Acuario es un programa ultrasecreto puesto en marcha por el gobierno estadounidense casi inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿El objetivo? Estudiar los ovnis y todo lo relacionado con ellos. Ya sabéis, tecnología extraterrestre, pilotos y, si hay suerte, los propios alienígenas. Vamos, el pack completo. ¿De dónde salió esta historia? Como de costumbre, de filtraciones. Se dice que las primeras menciones de Acuario aparecieron en unos documentos misteriosos que fueron robados o filtrados a la red. Naturalmente, es imposible verificar la autenticidad de estos papeles. Pero, como se suele decir, cuando el río suena, agua lleva. ¿Qué se hacía concretamente en el marco de Acuario? Según los rumores, científicos y militares intentaban comprender cómo funcionan las naves extraterrestres. Imaginaos, tenéis en vuestras manos un platillo volante, y ni siquiera sabéis por dónde empezar. Hay que entender el motor, el sistema de control, los materiales del casco, todo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Algunos informantes aseguran que los estadounidenses no solo estudiaban los ovnis capturados, supuestamente intentaban copiarlos.
Sí, crear su propia flota alienígena. ¿Y por qué no? El apetito viene comiendo, ¿no? ¿Para qué solo estudiar si se puede construir? Claro, no hay confirmación oficial de nada de esto. El gobierno está callado como una tumba. Pero imaginaos la magnitud de la tarea. Dominar desde cero tecnologías que nos llevan millones de años de ventaja. Es como intentar montar un iPhone teniendo solo un palo y una piedra. Menudo marrón. Otra movida interesante. Se dice que en el proyecto Acuario no solo participaban científicos y militares, sino también los propios extraterrestres. O sea, que los aliens supuestamente nos echaban una mano para entender sus tecnologías. Suena a rayada mental, pero en el mundo de la conspiración todo vale. ¿Por qué los extraterrestres ayudarían a los estadounidenses? Aquí hay varias teorías. La primera. Los aliens hicieron un pacto secreto con el gobierno. A cambio de ayuda para estudiar sus tecnologías, reciben algo a cambio. Por ejemplo, el derecho a hacer experimentos con humanos o a pillar recursos de la Tierra. La segunda teoría. Los extraterrestres simplemente quieren ayudarnos a evolucionar. Ven que estamos a punto de autodestruirnos e intentan ponernos en el buen camino. Unos altruistas espaciales, vamos. La tercera teoría. Los extraterrestres nos observan como si fuéramos conejillos de Indias. Estudian nuestra reacción a las nuevas tecnologías y nos preparan para algo más grande. Por ejemplo, un contacto abierto o una guerra con otras civilizaciones alienígenas. En fin, hay muchas teorías y la verdad, como siempre, estará en algún punto intermedio. Pero una cosa está clara. Si el proyecto Acuario existió de verdad, fue uno de los programas más grandes y secretos de la historia de la humanidad. Y puede que nunca sepamos toda la verdad sobre él. Zona 51. ¿Qué se cuece allí realmente? ¿Acaso no solo esconden restos de ovnis, sino que también intentan desmontarlos pieza por pieza? Se rumorea que una de las principales tareas de la base es la ingeniería inversa de tecnologías alienígenas. Es decir, intentar entender cómo funcionan esas movidas y, si es posible, copiarlas. Suena a peli de ciencia ficción, pero vamos a ver qué hay de verdad y qué es puro cuento. ¿Qué es eso de la ingeniería inversa? Imaginaos que os cae en las manos un smartphone del futuro. Nunca habéis visto nada igual, pero tenéis que entender cómo funciona. Empezáis a desmontarlo, a estudiar cada pieza, cada microchip. Intentáis entender cómo interactúan entre sí. Al final puede que no consigáis montar uno igual, pero al menos entenderéis el principio de su funcionamiento. Pues eso es la ingeniería inversa. Ahora imaginaos que en lugar de un smartphone tenéis un platillo volante. La cosa se complica 1.000.000 de veces, pero el principio es el mismo. Desmontar, estudiar, entender, copiar. ¿Por qué surgió esta idea? Bueno, primero es lógico. Si tienes acceso a tecnologías avanzadas, sería un pecado no estudiarlas. Segundo, los estadounidenses siempre han aspirado a la supremacía tecnológica, y las tecnologías alienígenas son, como se suele decir, otro nivel. Tercero, durante la Guerra Fría, Estados Unidos temía que los soviéticos se hicieran con un ovni antes, y entonces, game over. ¿Qué tecnologías concretas intentaban copiar en la Zona 51? Aquí también hay muchos rumores. Los más populares son la antigravedad, los nuevos materiales y las fuentes de energía. La antigravedad es el sueño de la humanidad. Imaginaos poder volar sin motores ni combustible. Simplemente activas el módulo antigravedad y a volar. Esto abre posibilidades increíbles en el espacio, la aviación y el transporte. Se dice que las naves alienígenas utilizan una forma avanzada de antigravedad que ni siquiera podemos imaginar. Y en la Zona 51 intentaban entender cómo funciona. Intentaban crear sus propios dispositivos antigravedad. Pero... materiales de otro mundo y fuentes de energía. Los materiales flipantes son otra movida interesante. Imagínate un material más duro que el acero, más ligero que el aluminio y que aguante temperaturas infernales. El material perfecto para naves espaciales y aviones. Una pasada. Se rumorea que los extraterrestres usan justo este tipo de materiales. Y en la Zona 51 intentaban estudiarlos a fondo. Incluso, quién sabe, crear algo parecido. Igual gracias a esas investigaciones, tenemos ahora los materiales compuestos que se usan a saco en la aviación y la astronáutica. Las fuentes de energía son el talón de Aquiles de la humanidad. Vaya marrón. Seguimos enganchados al petróleo, el gas y el carbón. Y eso contamina el planeta a tope y encima se va a acabar tarde o temprano. Los aliens, seguramente, usan otras fuentes de energía, más limpias, eficientes y prácticamente infinitas. Se dice que en la Zona 51 estaban intentando pillar el truco de esas fuentes de energía alienígenas, intentando crear las suyas propias.
A lo mejor, gracias a eso, ahora le estamos dando caña a la energía solar y eólica. Obviamente, no hay confirmación oficial de nada de esto. El gobierno lo niega todo, como siempre. Pero, ya sabes, cuando el río suena, agua lleva. Demasiada gente hablando de esto para que sea solo un invento. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si en la Zona 51 realmente se dedican a la ingeniería inversa de tecnología alienígena? ¿Qué significaría eso para nosotros? Primero, significaría que tenemos la oportunidad de dar un salto brutal en el desarrollo tecnológico. Antigravedad, nuevos materiales, energía limpia. Todo eso podría cambiar el mundo por completo. Sería la leche. Segundo, significaría que podríamos enfrentarnos a dilemas éticos serios. ¿Deberíamos siquiera intentar copiar tecnologías alienígenas? ¿Podría tener consecuencias impredecibles? ¿Estaríamos rompiendo alguna ley cósmica? Menudo lío. Tercero, significaría que tendríamos que estar preparados para encontrarnos con otras civilizaciones. Si aprendemos a volar a otras estrellas, tarde o temprano nos toparemos con alguien, y tenemos que estar listos para ese momento. En resumen, la ingeniería inversa de tecnología alienígena es un tema súper interesante y prometedor, pero también es muy peligroso. Tenemos que andar con pies de plomo para no meter la pata hasta el fondo. Ahora, imagínate cómo son esos motores alienígenas. ¿Qué sistemas de control tendrán? ¿Cómo demonios funcionan? Para intentar hacernos una idea, hemos creado modelos 3D de hipotéticos motores y sistemas de control alienígenas, y los hemos comparado con las tecnologías terrestres actuales. El resultado es bastante curioso. Echa un vistazo. ¿Qué pensarías si te dijera que debajo de la Zona 51 no hay solo una base militar, sino todo un mundo subterráneo lleno de cacharritos alienígenas? ¿No te lo crees? Pues sigue escuchando. Se rumorea que la Zona 51 es un almacén gigante de artefactos, armas y muestras biológicas extraterrestres. Algo así como un museo, pero en lugar de cuadros y esculturas, hay ovnis estrellados, pistolas láser y aliens congelados. Suena a locura, ¿verdad? Pero, ¿sabes cuánta gente se lo cree? Y no es por nada. Vamos a ver de dónde sale esta teoría. Primero, la Zona 51 ya es un lugar misterioso de por sí. Siempre ha estado rodeada de secretismo, rumores y especulaciones. Segundo, hay un montón de testimonios de gente que dice haber visto cosas raras allí. Algunos dicen haber visto naves alienígenas, otros seres extraños, y otros experimentos que no entienden. Claro, es difícil verificar todos esos testimonios. La mayoría son anónimos y no hay pruebas de que sean ciertos. Pero, cuando tanta gente dice lo mismo, te empiezas a mosquear. ¿Y si hay algo de verdad en todo esto? Los ufólogos, los que estudian los ovnis y todo lo relacionado, creen que la Zona 51 es el centro principal de estudio de la vida extraterrestre en la Tierra. Dicen que allí se guardan todos los artefactos y muestras más importantes que se han encontrado. El tema de las armas es aparte. Imagínate qué tipo de armas pueden tener los extraterrestres que han llegado hasta aquí, de otros sistemas estelares. Seguro que es algo que ni siquiera podemos imaginar. Se dice que en la Zona 51 intentan estudiar estas armas para entender cómo funcionan y, posiblemente, incluso crear algo parecido. Las muestras biológicas son aún más interesantes. Si damos crédito a los rumores, en la Zona 51 se guardan cuerpos de alienígenas que murieron en accidentes de ovnis. Los científicos intentan estudiar su anatomía, fisiología y genética para entender cómo funciona la vida extraterrestre. Claro, todo esto suena a ciencia ficción. Pero, de nuevo, ¿sabes cuánta gente cree en esto? Y no es por nada. Pasan demasiadas cosas raras alrededor de la Zona 51 como para que sea solo una coincidencia. ¿Y si todo esto fuera verdad? ¿Qué si en la Zona 51 realmente hay un almacén secreto donde se guardan artefactos alienígenas, armas y muestras biológicas? ¿Qué significaría eso para nosotros? Primero, significaría que no estamos solos en el universo. Hay otras civilizaciones que son mucho más avanzadas que nosotros, y de alguna manera llegaron a la Tierra. Segundo, significaría que tenemos la oportunidad de acceder a nuevas tecnologías que podrían cambiar nuestras vidas para mejor. Nuevas fuentes de energía, nuevos materiales, nuevas medicinas. Todo esto podría ser una realidad si logramos descifrar los secretos de los artefactos alienígenas. Tercero, significaría que debemos estar preparados para el encuentro con otras civilizaciones. Si podemos descifrar los secretos de los artefactos alienígenas, entonces podremos establecer contacto con otras civilizaciones. Pero debemos estar preparados para ello. Claro,
Todo esto es muy interesante y emocionante, pero debemos recordar que estos son solo teorías y rumores. No hay ninguna confirmación oficial de que todo esto sea verdad. El gobierno lo niega todo, pero como se dice, cuando el río suena, agua lleva. Demasiada gente habla de esto como para que sea solo una invención. ¿Quizás hay algo de verdad en esto? ¿Quizás en la Zona 51 realmente se guardan artefactos alienígenas, armas y muestras biológicas? ¿Quién sabe? Quizás algún día sepamos la verdad. Mientras tanto, solo podemos adivinar y construir teorías. Y para que puedan imaginarse las dimensiones de este posible almacén, hemos creado una animación 3D que representa búnkeres subterráneos llenos de objetos extraños y contenedores con contenido desconocido. Impresiona, ¿verdad? Zona 51. ¿Cuántos secretos esconde? Ya hemos hablado de tecnologías, de artefactos alienígenas, pero hay algo aún más oscuro. Rumores sobre experimentos con humanos. Sí, suena como el argumento de una peli de terror. Pero créanme, estos rumores circulan desde hace mucho tiempo. Y mucha gente, incluyendo ex empleados, afirman que en la Zona 51 realmente se llevaban a cabo experimentos con humanos. ¿En qué consistían estos experimentos? Se dice que los científicos intentaban entender cómo reacciona el organismo humano a las tecnologías y materiales biológicos alienígenas. Tomaban personas, generalmente militares o voluntarios, y los sometían a la exposición de varios factores: radiación, campos electromagnéticos, virus genéticamente modificados. ¿El objetivo? Supuestamente obtener supersoldados. Crear personas que fueran más fuertes, más rápidas, más inteligentes que los normales. Personas que pudieran sobrevivir en cualquier condición y realizar las tareas más complejas. Pero claro, tales experimentos no podían pasar sin dejar huella. Muchos sujetos de prueba morían o sufrían graves lesiones. Desarrollaban cáncer, mutaciones, trastornos psíquicos. Se convertían en lisiados, a los que luego daban de baja y olvidaban. Y aquí surge la pregunta, ¿merece la pena? ¿Vale la pena sacrificar vidas humanas por la ciencia? ¿Dónde está el límite que no se puede cruzar? Muchos consideran que los experimentos con humanos son inmorales e inadmisibles bajo ninguna circunstancia. Dicen que la vida humana es el valor supremo, y nadie tiene derecho a quitarla o mutilarla por algún objetivo dudoso. Otros, por el contrario, creen que en determinadas situaciones los experimentos con humanos pueden estar justificados. Por ejemplo, si esto ayuda a salvar vidas de millones de personas o prevenir una catástrofe global. Pero, ¿quién toma esas decisiones? ¿Y quién se hace responsable de las consecuencias? Son preguntas jodidamente complejas, sin respuestas fáciles. Pero volvamos a la Zona 51. Si le damos crédito a los rumores, ahí no solo se experimentaba para crear supersoldados. Se dice que los científicos intentaban cruzar humanos con seres de otro planeta. Sí, suena a locura. Pero, de nuevo, estos rumores llevan circulando un montón de tiempo. Y mucha gente jura haber visto híbridos de humanos y aliens en la Zona 51. ¿Qué onda con esos híbridos? ¿Cuál es su rollo? Nadie lo sabe. Pero si fuera cierto, significaría que los científicos se pasaron de lanza, cruzando todos los límites de la moral y la ética. Porque cruzar humanos con otras especies no solo es inmoral, sino peligroso. Podría tener consecuencias impredecibles para la humanidad. Pero, insisto, son solo rumores. No hay nada oficial que confirme que en la Zona 51 se hayan hecho experimentos para cruzar humanos con extraterrestres. Pero ya sabes lo que dicen. Cuando el río suena, agua lleva. Demasiada gente habla de esto como para que sea pura invención. ¿Será que hay algo de verdad en todo esto? ¿Será que en la Zona 51 realmente experimentaban con personas? ¿Será que los científicos intentaban crear supersoldados o cruzar humanos con aliens? ¿Quién sabe? Tal vez algún día sepamos la verdad. Mientras tanto, solo podemos especular y armar teorías. Pero una cosa es segura. Si todo esto fuera verdad, significaría que la ciencia se fue al carajo. Se pasó de rosca, pisoteando la moral y la ética. Y eso es muy peligroso para la humanidad. Porque la ciencia debería estar al servicio de la gente, no al revés. Debería ayudarnos a ser mejores, no a convertirnos en monstruos. Pero, lamentablemente, la historia está llena de ejemplos de cómo la ciencia se usó para fines malvados. Cuando los científicos pusieron sus ambiciones por encima de la vida humana. Y eso siempre terminó en tragedias. Por eso tenemos que andar con pies de plomo con la ciencia. Tenemos que asegurarnos de que no cruce los límites de la moral y la ética. Y tenemos que recordar que la vida humana es el valor supremo, que hay que proteger y defender a toda costa.
Y para que se hagan una idea de la magnitud de estos posibles experimentos, les preparamos unas imágenes borrosas de equipo médico y siluetas de personas con trajes protectores. ¿Qué estarán haciendo ahí? ¿Qué secretos esconden esas paredes? ¿Qué sacrificios está dispuesta a hacer la ciencia en su búsqueda del conocimiento? Zona 51. Todo el mundo conoce el nombre, pero pocos saben lo que realmente pasa ahí dentro. El gobierno se calla, las teorías conspirativas se multiplican, y este pedazo de desierto en Nevada lleva décadas volándole la cabeza a la gente. Pero hoy vamos a excavar más profundo. No literalmente, claro, aunque los rumores sobre bases subterráneas debajo de la Zona 51 llevan años circulando. Y no se trata solo de un par de cuartos para guardar equipo secreto. Hablamos de toda una red de túneles y complejos subterráneos que se extienden por cientos de kilómetros. Una ciudad debajo de la ciudad, un laberinto de secretos que se adentra en las entrañas de la Tierra. Suena película de ciencia ficción, pero ¿qué tan lejos está de la verdad? Seamos honestos. Oficialmente la Zona 51 es un campo de pruebas para aviación experimental. Pero, ¿quién se cree que para eso se necesita una infraestructura tan enorme? ¿Para qué construir bases subterráneas y túneles si se pueden probar aviones en la superficie? La respuesta es obvia, ahí pasa algo más. Algo tan secreto que el gobierno está dispuesto a gastar miles de millones de dólares y décadas para ocultarlo. Entonces, ¿qué podría estar escondido debajo de la Zona 51? Teorías, como siempre, hay para aventar para arriba. La primera y más popular es, por supuesto, la de los extraterrestres. Obvio, no podían faltar. Se supone que bajo tierra hay hangares enormes donde se guardan ovnis derribados e incluso seres alienígenas vivos. Ahí mismo, según los rumores, se llevan a cabo investigaciones y experimentos con tecnología extraterrestre. Ya saben, para que nuestros científicos puedan entender cómo funcionan esas madres y usarlas con fines militares. La segunda teoría tiene que ver con proyectos gubernamentales secretos. Se dice que debajo de la Zona 51, contexto anterior, la de los extraterrestres. Obvio, no podían faltar. Se supone que bajo tierra hay hangares enormes donde se guardan ovnis derribados e incluso seres alienígenas vivos. Ahí mismo, según los rumores, se llevan a cabo investigaciones y experimentos con tecnología extraterrestre. Ya saben, para que nuestros científicos puedan entender cómo funcionan esas madres y usarlas con fines militares. La segunda teoría tiene que ver con proyectos gubernamentales secretos. Se dice que debajo de la Zona 51 se está cosiendo el armamento del futuro, se hacen movidas turbias con la ingeniería genética y hasta experimentos para controlar la mente, ¿sabes? Lo típico que vemos en pelis de espías y que leemos en novelas de suspense. La tercera teoría es más rollo Arca de Noé. Se dice que bajo la Zona 51 hay un búnker acojonante, capaz de aguantar un ataque nuclear o cualquier movida apocalíptica. Ahí, supuestamente, guardan comida, agua y todo lo necesario para que los elegidos sobrevivan y repueblen la Tierra después del desastre. ¿Cuál de estas teorías se acerca más a la verdad? O quizás todas son parte del pastel. Lo más probable es que nunca lo sepamos a ciencia cierta, pero vamos a intentar ver qué pruebas hay de que existan estas bases subterráneas. Para empezar, tenemos la geología del terreno. La Zona 51 está en medio del desierto, lejos de cualquier núcleo urbano. Es el sitio perfecto para construir bajo tierra, porque es más difícil que alguien se tope con las obras por casualidad. Además, la estructura geológica facilita la excavación de túneles y la construcción de complejos subterráneos. Luego están las fotos por satélite. En ellas se ven cosas raras, anomalías en el terreno que podrían indicar que hay algo construido bajo tierra. Claro, el gobierno siempre puede decir que son pruebas aéreas o movidas pacíficas. Pero nosotros no somos tontos, ¿verdad? Y no olvidemos los testimonios de la gente, exempleados de la Zona 51, que juraron guardar el secreto pero a veces se les escapa algo. Cuentan que hay ascensores y sistemas de transporte que bajan hasta las entrañas de la Tierra. Hablan de laboratorios, hangares e incluso ciudades enteras donde viven y trabajan miles de personas. Obviamente, hay que tomarse estas historias con pinzas, pero cuando oyes tantas, te empiezas a mosquear, ¿no? Pero incluso si existen esas bases subterráneas, ¿para qué las usan? ¿Qué se cuece ahí dentro? La explicación más lógica es que están desarrollando armas secretas. Bajo tierra pueden probar nuevos prototipos, investigar tecnologías punteras y hacer experimentos sin que nadie se entere. Además, las bases subterráneas son más seguras en caso de ataque aéreo y permiten seguir currando aunque haya una guerra. Pero también hay teorías más flipadas. Algunos creen que bajo la Zona 51 hay un portal a otras dimensiones o incluso una máquina del tiempo.
que están haciendo experimentos para viajar por el espacio-tiempo, todo en plan ultra secreto, por supuesto. Y también podría ser que bajo la Zona 51 se esconda algo tan heavy que el gobierno no quiere que salga a la luz. Quizás guardan virus letales, experimentan con monstruos genéticamente modificados o incluso están desarrollando un arma capaz de reventar el planeta entero. En fin, hay 1000 teorías, y todas suenan lo suficientemente locas como para ser verdad. Pero pase lo que pase, una cosa está clara. La Zona 51 no es solo un campo de pruebas para aviones. Es un lugar lleno de secretos que podrían cambiar el mundo. Y mientras esos secretos sigan bajo tierra, solo podemos comernos la cabeza pensando qué demonios pasa ahí dentro. Y para que os hagáis una idea de la magnitud de estas instalaciones subterráneas, hemos preparado algo especial. Nuestros expertos han creado mapas y esquemas de los túneles bajo la Zona 51, basándose en datos geológicos y fotos de satélite. Y además, hemos hecho una animación para que os deis una vuelta virtual por esos túneles. ¿Listos para explorar los secretos más profundos? Zona 51. Rodeada de misterio, es un imán para investigadores y conspiranoicos. Pero hoy vamos a escarbar aún más hondo. ¿Preparados? Imagínense esto. Pilotos americanos probando naves que no son de este mundo, no solo volando, sino exprimiendo tecnología alienígena. ¿Suena a peli de ciencia ficción? Puede ser. Pero se rumorea que eso es lo que hacían en el proyecto Red Light. ¿Qué era el proyecto Red Light? Oficialmente, nada de nada. Contexto anterior. Neles. ¿Listos para explorar los secretos más profundos? Zona 51. Rodeada de misterio, es un imán para investigadores y conspiranoicos. Pero hoy vamos a escarbar aún más hondo. ¿Preparados? Imagínense esto. Pilotos americanos probando naves que no son de este mundo. No solo volando, sino exprimiendo tecnología alienígena. ¿Suena a peli de ciencia ficción? Puede ser. Pero se rumorea que eso es lo que hacían en el proyecto Red Light. ¿Qué era el proyecto Red Light? Oficialmente, nada de nada. Como tantas movidas turbias de la Zona 51, Red Light solo existen testimonios sueltos, filtraciones y, claro, teorías conspiranoicas que te vuelan la cabeza. Pero ya se sabe, cuando el río suena, agua lleva. La movida, según la teoría, es esta. Después del famoso choque ovni en Roswell, y quizás otros incidentes que no salieron a la luz, los militares gringos se hicieron con naves espaciales de otro planeta. Estas naves fueron llevadas de cabeza al Área 51, donde se pusieron a estudiarlas a fondo e intentar copiarlas. Pero no bastaba con mirar, tenían que entender cómo diablos funcionaban. ¿Y quién mejor para eso que un puñado de pilotos Top Gun? Así, se dice, nació el proyecto Red Light. Agarraron a los mejores pilotos de la Fuerza Aérea y los metieron en un entrenamiento especial para aprender a manejar esas naves alienígenas. Su misión era desentrañar los secretos de esas máquinas, sus límites y sus posibilidades. ¿Y para qué tanto rollo? Pues la respuesta es obvia. Para usar esa tecnología extraterrestre en la guerra, para darle caña al enemigo. Imagínate un caza que va a velocidad warp, que hace piruetas en el espacio y que es invisible al radar. Tener eso en el arsenal le daría a los Estados Unidos una ventaja brutal en cualquier conflicto. Pero claro, probar cacharros alienígenas es jugársela a lo grande. Primero, porque nadie sabe cómo funcionan realmente esas vainas. Un movimiento en falso y el piloto puede palmarla al instante. Segundo, existe el riesgo de que la nave se descontrole y arme un destrozo en la base, o peor aún, en las afueras. Y por último, el riesgo más heavy, la posibilidad de hacer contacto con los extraterrestres. Si los aliens están echando un ojo a lo que pasa en la Tierra, probar su tecnología podría interpretarse como un acto hostil. ¿Y quién sabe cómo reaccionarían? A pesar de todo el peligro, el proyecto Red Light, según los rumores, duró años. Los pilotos se subían a esas naves, las ponían a prueba y recopilaban datos. Y todo, por supuesto, con un secretismo absoluto. Pero, ¿por qué nadie sabe nada de esto? ¿Por qué no hay ni una confirmación oficial? La respuesta es sencilla. El gobierno no quiere que el mundo se entere de que tienen tecnología alienígena. Eso podría desatar el pánico, hundir la confianza en el gobierno y hasta provocar una guerra mundial. Además, puede que el gobierno no quiera que otros países sepan que están haciendo ingeniería inversa con tecnología alienígena. Eso podría animarlos a hacer lo mismo, y los Estados Unidos unidos perderían su ventaja. Pero, como sea, los rumores sobre el proyecto Red Light siguen vivos.
Y mientras el gobierno siga callado, solo podemos especular sobre lo que realmente pasó en la Zona 51. Puede que todo sea una fumada de los conspiranoicos, o puede que detrás de esos rumores se esconda una verdad que cambie nuestra forma de ver el mundo. Pero, ¿y si lo vemos desde el punto de vista del piloto? Imagínate que eres el mejor de los mejores, un as de la aviación, el orgullo de la nación. Y de repente te ofrecen formar parte de algo inimaginable, sentarte a los mandos de una nave que desafía las leyes de la física. ¿Da miedo? Sí. ¿Es peligroso? Sin duda. Pero también es jodidamente interesante, porque es la oportunidad de ir más allá, de tocar lo desconocido, la oportunidad de hacer historia, de reescribir los libros de física y, quizás, de salvar al mundo de una amenaza extraterrestre. ¿Quién podría rechazar algo así? Por eso, a pesar de todos los riesgos, los pilotos se apuntaban. Estaban dispuestos a jugarse la vida por la ciencia, por el progreso, por el futuro de la humanidad. Eran verdaderos héroes, aunque nadie lo supiera. Pero hablemos de las consecuencias. ¿Qué pasaría si el proyecto Red Light realmente existió y tuvo éxito? ¿Qué pasaría si los Estados Unidos, lograron crear cazas basados en tecnología alienígena? ¿Cómo cambiaría el mundo? Para empezar, se desataría una carrera armamentística nunca vista. Los países ya no competirían por tener más tanques y misiles, sino por dominar la tecnología extraterrestre. Sería una competición mucho más peligrosa, porque nadie sabe a dónde podría llevarnos. En segundo lugar, podría cambiar el orden mundial. El país que poseyera la tecnología más avanzada dominaría el mundo. Esto podría generar descontento y conflictos entre países. Y por último, podría conducir al contacto con inteligencia extraterrestre. Si los Estados Unidos pudieran crear naves alienígenas, podrían intentar establecer contacto con extraterrestres. ¿Y quién sabe cómo terminaría eso? Tal vez conduciría a la cooperación y al intercambio de conocimientos. O tal vez a la guerra y la destrucción de la humanidad. En resumen, las consecuencias del proyecto Red Light, si realmente existiera, podrían ser muy impredecibles. Y hasta que sepamos la verdad, solo podemos especular sobre lo que nos depara el futuro. Pero volvamos al Área 51. ¿Qué está pasando allí ahora? ¿Siguen probando tecnología alienígena? ¿O todo eso quedó en el pasado? La respuesta a esta pregunta solo la saben quienes trabajan en esta base secreta. Pero se puede suponer que la investigación y el desarrollo continúan allí. Tal vez ahora estén trabajando en algo aún más secreto y peligroso que el proyecto Red Light. Después de todo, el Área 51 es un lugar donde nacen las leyendas y mueren las respuestas. Un lugar donde se esconden secretos capaces de cambiar el mundo. Y mientras estos secretos permanezcan bajo tierra, solo podemos adivinar lo que realmente está sucediendo allí. Mientras adivinamos, veamos cómo podrían ser las pruebas de naves alienígenas. Nuestros especialistas han creado gráficos por computadora, estilizados como imágenes secretas del Área 51. Y también entrevistamos a un experto en aviación que nos contará qué tecnologías podrían haberse utilizado en estas naves. ¿Listos para ver lo que está oculto a los ojos? Entonces, adelante. Área 51. ¿Qué pasa si su influencia se extiende mucho más allá de lo que podemos imaginar? ¿Qué pasa si los secretos guardados en sus entrañas moldean silenciosamente la política mundial, la economía e incluso nuestra vida cotidiana? Imaginen esto: tecnologías obtenidas de fuentes extraterrestres, desarrollándose durante décadas en el más estricto secreto. Estos desarrollos, adelantados a su tiempo, se implementan gradualmente en varias esferas, influyendo en los procesos globales. Tomemos, por ejemplo, la economía. Las teorías de conspiración afirman que los materiales avanzados, desarrollados en el Área 51, se utilizan en la producción de bienes de consumo, lo que garantiza la superioridad tecnológica de ciertas empresas. Esto les da una ventaja injusta en el mercado, dando forma a las tendencias económicas e influyendo en el bienestar de países enteros. ¿Y qué pasa con la política mundial? Imaginen que los gobiernos con acceso a tecnologías alienígenas las utilizan para fortalecer su poder e influencia. Esto podría manifestarse en el desarrollo de nuevos tipos de armas, sistemas de seguimiento y control que les permitan dominar la escena mundial. El desarrollo de tecnologías es otra esfera donde la influencia del Área 51 podría ser enorme. Muchos creen que inventos innovadores como Internet, los teléfonos móviles y el GPS son en realidad el resultado de investigaciones basadas en tecnología alienígena. Estos inventos, que cambiaron el mundo, podrían haberse acelerado o incluso creado gracias a desarrollos secretos. Pero, ¿quién controla este proceso? ¿Quién toma las decisiones sobre qué tecnologías implementar y cuáles mantener en secreto?
Las teorías de conspiración afirman que detrás de la política mundial y la economía hay organizaciones poderosas que utilizan el conocimiento obtenido en el Área 51 para lograr sus propios objetivos. Estas organizaciones pueden incluir gobiernos, agencias de inteligencia, grandes corporaciones y sociedades secretas. Su objetivo es mantener el control sobre el mundo, utilizando tecnologías avanzadas para manipular la opinión pública, suprimir la disidencia y establecer un nuevo orden mundial. Por supuesto, todo esto son solo teorías, pero nos hacen pensar en quién toma realmente las decisiones que determinan nuestro futuro. ¿Qué pasa si detrás de la política exterior y las estrategias económicas se esconde algo más de lo que podemos ver? La influencia del Área 51 en la política mundial puede manifestarse en... Dicho esto, la influencia del Área 51 en la política mundial puede tomar varias formas. Por ejemplo, en el desarrollo de nuevas armas que podrían desequilibrar el poder mundial, o en la creación de sistemas de vigilancia y control que permitan a los gobiernos rastrear y reprimir la disidencia. El impacto económico de la Zona 51 podría ser igual de significativo. Los materiales y tecnologías de punta que se desarrollan allí podrían usarse en la fabricación de bienes de consumo, dando una ventaja tecnológica a ciertas empresas. Esto les daría una ventaja injusta en el mercado, moldeando las tendencias económicas e impactando el bienestar de países enteros. El desarrollo tecnológico es otra área donde la influencia del Área 51 podría ser enorme. Mucha gente cree que los inventos revolucionarios, como Internet, los teléfonos móviles y el GPS, son en realidad el resultado de investigaciones basadas en tecnología extraterrestre. Estos inventos que cambiaron el mundo podrían haberse acelerado o incluso creado gracias a desarrollos secretos. Pero, ¿quién controla este proceso? ¿Quién decide qué tecnologías se implementan y cuáles se mantienen en secreto? Las teorías de la conspiración afirman que detrás de las bambalinas de la política y la economía mundial hay organizaciones poderosas que utilizan el conocimiento obtenido en el Área 51 para lograr sus propios fines. Estas organizaciones podrían incluir gobiernos, agencias de inteligencia, grandes corporaciones y sociedades secretas. Su objetivo es mantener el control sobre el mundo, utilizando tecnologías avanzadas para manipular la opinión pública, suprimir la disidencia y establecer un nuevo orden mundial. Por supuesto, todo esto son solo teorías, pero nos hacen pensar en quién toma realmente las decisiones que determinan nuestro futuro. ¿Qué pasa si detrás de la política exterior y las estrategias económicas se esconde algo más de lo que podemos ver? Analicemos ejemplos concretos de cómo las tecnologías desarrolladas en el Área 51 podrían haber influido en la política y la economía mundial. Primero, está el desarrollo de nuevas armas. Imagínense que los gobiernos con acceso a tecnología extraterrestre crean armas que son imposibles de detener. Esto podría conducir a una nueva carrera armamentista, donde los países compitan por poseer las tecnologías más avanzadas y mortíferas. En segundo lugar, está la creación de sistemas de vigilancia y control. Imagínense que los gobiernos utilizan tecnologías desarrolladas en el Área 51 para rastrear cada uno de nuestros movimientos. Esto podría conducir al establecimiento de un control total sobre la sociedad, donde la libertad de expresión y la privacidad serían solo una ilusión. En tercer lugar, está la manipulación de la opinión pública. Imagínense que los gobiernos utilizan tecnologías desarrolladas en el Área 51 para crear noticias falsas y propaganda para influir en nuestras creencias y decisiones. Esto podría llevarnos a dejar de creer en la verdad y vivir en un mundo de ilusiones. En cuarto lugar, está el dominio económico. Imagínense que las grandes corporaciones utilizan tecnologías desarrolladas en el Área 51 para crear nuevos productos y servicios que son imposibles de copiar. Esto podría conducir al establecimiento de un monopolio en el mercado, donde la competencia sería imposible. Todos estos ejemplos demuestran que la influencia del Área 51 en la política y la economía mundial podría ser enorme. Y hasta que no sepamos la verdad, solo podemos especular sobre quién toma realmente las decisiones que determinan nuestro futuro. Pero volvamos a la pregunta de quién controla este proceso. ¿Quién está detrás de las bambalinas de la política y la economía mundial? Las teorías de la conspiración afirman que detrás de esto hay organizaciones poderosas que utilizan el conocimiento obtenido en el Área 51 para lograr sus propios fines. Estas organizaciones podrían incluir gobiernos, agencias de inteligencia, grandes corporaciones y sociedades secretas. Su objetivo es mantener el control sobre el mundo, utilizando tecnologías avanzadas para manipular la opinión pública, suprimir la disidencia y establecer un nuevo orden mundial. Por supuesto, todo esto son solo teorías, pero nos hacen pensar en quién toma realmente decisiones del presente.
Hay organizaciones poderosas que utilizan el conocimiento obtenido en el Área 51 para lograr sus propios fines. Estas organizaciones podrían incluir gobiernos, agencias de inteligencia, grandes corporaciones y sociedades secretas. Su objetivo es mantener el control sobre el mundo, utilizando tecnologías avanzadas para manipular la opinión pública, suprimir la disidencia y establecer un nuevo orden mundial. Por supuesto, todo esto son solo teorías, pero nos hacen pensar en quién toma realmente las decisiones, determinando nuestro futuro. ¿Y si detrás de la política exterior y las estrategias económicas se esconde algo más de lo que alcanzamos a ver? Ahora, echemos un vistazo a una ilustración gráfica que muestra la conexión entre el Área 51, el gobierno y las grandes corporaciones. Esta imagen nos ayudará a visualizar cómo los secretos guardados en el Área 51 podrían estar influyendo en la política y la economía mundial. ¿Quién manda realmente aquí? El Área 51 no es solo una base militar secreta. Podría ser un portal a una realidad alternativa donde la historia se reescribe y la verdad se esconde bajo una montaña de mentiras y desinformación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos eventos históricos parecen tan raros, con tantos huecos y contradicciones? ¿Y si el Área 51 juega un papel clave en la creación y ocultación de versiones alternativas de la historia, donde la presencia alienígena no es ciencia ficción, sino la pura verdad? Imagínate esto. A lo largo de la historia de la humanidad, los extraterrestres han estado metiendo mano en secreto, guiando el desarrollo de las civilizaciones, soltando tecnología de punta e incluso, tal vez, participando en guerras y conflictos. Pero esta verdad es demasiado heavy para que salga a la luz. Por eso, gobiernos y organizaciones secretas, todos conectados con el Área 51, se parten el lomo para tapar estos hechos, creando versiones alternativas de la historia que todos conocemos y aceptamos como ciertas. Pillémoslo con la Segunda Guerra Mundial. ¿Y si la tecnología avanzada que usaba Alemania no era solo fruto del genio de los científicos alemanes, sino un regalo de aliados extraterrestres? ¿Y si los ovnis que veían los pilotos aliados no eran simples fenómenos atmosféricos, sino naves alienígenas observando el desarrollo de la guerra? ¿Y si la caída del Tercer Reich no fue solo resultado de las batallas, sino también de la intervención de fuerzas extraterrestres que decidieron que Alemania se estaba pasando de la raya con sus ambiciones? O por ejemplo, la crisis de los misiles en Cuba. ¿Y si el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear no solo por la tensión entre Estados Unidos y la URSS, sino también por la movida de los extraterrestres? ¿Y si los aliens, preocupados por la posibilidad de una catástrofe nuclear, usaron su tecnología para evitarla, influyendo en secreto en las decisiones de los líderes de las dos superpotencias? Estas versiones alternativas de la historia pueden sonar a locura, pero te hacen pensar en lo que realmente sabemos del pasado. ¿Y si los libros de historia que leímos en la escuela son solo una mentira bien construida para ocultar la verdad sobre la presencia extraterrestre? El Área 51 podría ser el centro de esta operación mundial para esconder la verdad. Aquí, científicos e historiadores que trabajan para el gobierno se dedican a crear y difundir versiones alternativas de la historia, usando desinformación, propaganda y manipulación de hechos. Borran pruebas que no les convienen, falsifican documentos y crean historias falsas para convencernos de que los extraterrestres son solo un invento, no la realidad. Pero, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para ocultar la verdad? ¿Son capaces de reescribir la historia para proteger sus secretos? ¿Sacrificarían vidas para mantener el control sobre la información? Para entender la magnitud de esta operación, veamos algunos ejemplos concretos de versiones alternativas de la historia, que podrían estar relacionadas con el Área 51. 1. Hay teorías que afirman que civilizaciones antiguas como los egipcios, los mayas y los sumerios recibieron tecnología avanzada de extraterrestres, lo que les ayudó a construir pirámides monumentales, crear sistemas astronómicos complejos y desarrollar formas de arte y cultura únicas. Los gobiernos y las organizaciones secretas conectadas con el Área 51 se esfuerzan por ocultar estos hechos, presentando estos logros como resultado del genio humano, en lugar de un regalo de civilizaciones extraterrestres. 2. Algunos investigadores creen que textos religiosos antiguos como la Biblia, el Corán y los Vedas contienen mensajes encriptados de extraterrestres que intentaban establecer contacto con la humanidad. El Área 51, posiblemente, se dedica a descifrar estos mensajes y estudiar su contenido, pero se curra un montón en ocultar estos hechos al público, temiendo que puedan tumbar las bases de la fe religiosa y cambiar la forma en que la gente entiende el universo. 3. Las teorías sueltan que muchas figuras históricas famosas, como Leonardo da Vinci, Nikola Tesla y Albert Einstein, tuvieron movidas con extraterrestres, quienes les inspiraron para hacer descubrimientos e inventos flipantes.
El Área 51, Chance, guarda documentos secretos y pruebas de estos contactos, pero se lo calla a muerte, porque temen que pueda cambiar la idea que tenemos de los genios y su aporte al desarrollo de la civilización. 4. Hay un montón de reportes sobre caídas de ovnis por todo el mundo, pero los gobiernos y las organizaciones secretas que andan con el Área 51 le meten caña para ocultar estos hechos, vendiéndolos como accidentes de aviones, caída de meteoritos o fenómenos atmosféricos. El Área 51, a lo mejor, tiene restos de ovnis y cuerpos de aliens, pero lo mantienen en secreto porque saben que eso probaría que existe vida extraterrestre y desataría el pánico en la peña. 5. Las teorías afirman que en el Área 51 se hacen experimentos médicos secretos con humanos y aliens para estudiar el ADN alienígena y crear híbridos entre humanos y extraterrestres. Los gobiernos y las organizaciones secretas que están metidas con el Área 51 se esfuerzan por ocultar estos hechos porque saben que eso armaría un escándalo público y tiraría por la borda las normas y principios éticos. 6. Se dice mucho que en el Área 51 están desarrollando tecnologías militares avanzadas basadas en inventos alienígenas como armas láser, motores antigravedad y aviones invisibles. Los gobiernos y las organizaciones secretas que curran con el Área 51 se lo guardan bajo 7 llaves porque temen que eso cambie el equilibrio de poder en el mundo y provoque una nueva carrera armamentista. 7. Algunos investigadores piensan que los programas espaciales de Estados Unidos y otros países se crearon no solo para explorar el espacio, sino también para contactar con civilizaciones extraterrestres. El Área 51, Chance, juega un papel clave en estos programas, pero se callan como putas para que la gente no cambie su idea sobre el lugar que ocupa la humanidad en el universo. Estos ejemplos muestran que el Área 51, posiblemente, juega un papel clave en la creación y ocultación de versiones alternativas de la historia, relacionadas con la presencia alienígena. Pero, ¿por qué los gobiernos y las organizaciones secretas se esfuerzan tanto en ocultar la verdad? Hay varias explicaciones posibles. Los gobiernos temen que revelar la verdad sobre la presencia alienígena pueda causar pánico entre la población, desestabilizar la sociedad y provocar caos y disturbios. Los gobiernos creen que ocultar la verdad sobre la presencia alienígena es necesario para proteger los intereses nacionales, como la seguridad militar, el dominio económico y la superioridad tecnológica. Las organizaciones secretas buscan mantener el control sobre la información sobre la presencia alienígena, para usarla en su propio beneficio, como manipular la opinión pública, reprimir la disidencia e instaurar un nuevo orden mundial. Algunos líderes religiosos temen que revelar la verdad sobre la presencia alienígena pueda socavar las bases de la fe religiosa y cambiar la forma en que la gente entiende a Dios y el universo. Algunas personas que ocupan cargos importantes en el gobierno y las organizaciones secretas intentan mantener la verdad sobre la presencia alienígena en secreto para proteger su poder, riqueza e influencia. Sean cuales sean los motivos, lo cierto es que el Área 51, posiblemente, juega un papel clave en la creación y ocultación de versiones alternativas de la historia, relacionadas con la presencia alienígena. Y hasta que no sepamos la verdad, viviremos en un mundo de mentiras y desinformación, donde la realidad es reescrita y el pasado se esconde bajo un manto de secretismo. ¡Qué fuerte! Pero, ¿cómo rayos descubrimos la verdad? ¿Cómo desenmascaramos las trolas y sacamos a la luz los secretos del Área 51? Para eso necesitamos ponernos las pilas e investigar por nuestra cuenta, bucear en fuentes de información alternativas y analizar los hechos históricos con ojo crítico. No tragarnos cualquier cosa. Apoyar a los valientes que denuncian, como Edward Snowden y Julian Assange, que se juegan el pellejo para revelar los trapos sucios de los gobiernos. Esos son los verdaderos héroes. Exigir a los gobiernos que sean transparentes y suelten prendas sobre la información que tienen sobre la presencia alienígena. Ya basta de tanto secretismo. Compartir la info sobre los secretos del Área 51 con nuestros amigos, familiares y compis, para que la peña se entere y presionemos juntos a los gobiernos. Que se sepa la verdad, coño. No tenerle miedo a la verdad, aunque sea incómoda, nos deje flipando o vaya en contra de lo que siempre hemos creído. Afrontar la realidad, aunque duela. Solo así podremos desenmascarar las mentiras y revelar los secretos del Área 51, para saber la verdad sobre la presencia alienígena y reescribir la historia, basándonos en hechos reales y no en cuentos chinos. ¡A darle caña! Y ahora, flipad con este montaje de imágenes históricas con toques que sugieren la intervención de los extraterrestres. Estas imágenes os harán cuestionar todo lo que creemos saber sobre el pasado, y cómo el Área 51 podría haber influido en el curso de la historia. Alucinante,
Área 51, el lugar donde nacen las leyendas y mueren las respuestas. Hoy vamos a levantar un poco el telón sobre 12 misterios que el gobierno se muere por mantener ocultos. Agárrense que vienen curvas. Área 51, donde el cielo y la tierra se dan la mano, donde prueban los aviones más modernos y donde, según se dice, esconden la verdad sobre las civilizaciones de otros mundos. Pero, ¿y si os dijera que eso es solo la punta del iceberg? Piénsenlo. Bienvenidos, cazadores de verdades. Hoy nos sumergiremos en lo más profundo de los proyectos ultrasecretos del Área 51. Preparaos, que esto se pone caliente. Misterio número 1. Proyecto Acuario. ¿La verdad sobre los contactos? Se dice que Acuario es un proyecto dedicado a estudiar los ovnis y la tecnología alienígena que ha caído en manos del gobierno. Filtraciones, declaraciones de gente de dentro. ¿Y si todo esto es verdad? ¡Qué paranoia! Misterio número 2. Ingeniería inversa de ovnis. ¿Tecnologías del futuro? ¿Y si el Área 51 no solo estudia, sino que también intenta copiar las naves alienígenas? Antigravedad, materiales nuevos. A lo mejor ya estamos usando tecnologías que no son nuestras. ¡Flipante! Misterio número 3. Almacén de artefactos alienígenas. ¿Pruebas de su existencia? Cuentan que en el Área 51 hay un almacén secreto lleno de artefactos alienígenas, armas y muestras biológicas. ¿Será esta la prueba que nos ocultan de que hay vida ahí fuera? ¡Qué fuerte! Misterio número 4. Experimentos con humanos. ¿Dónde están los límites de la ciencia? Se rumorea que en el Área 51 se hacen experimentos secretos con humanos, puede que usando tecnología o materiales biológicos de los aliens. ¿Hay una línea roja que la ciencia no debería cruzar? Para pensárselo. Misterio número 5. Bases subterráneas secretas. ¿Una ciudad bajo la ciudad? Debajo del Área 51 hay una red enorme de bases y túneles que se extienden por cientos de kilómetros. ¿Cuál es el objetivo de estas construcciones y qué esconden en su interior? ¡Qué intriga! Misterio número 6. Proyecto Red Light. ¿Probando naves alienígenas? Según algunas teorías, el proyecto Red Light consistía en que pilotos americanos probaran naves alienígenas capturadas. ¿Cuáles son los riesgos y las consecuencias de estas pruebas? Menudo marrón. Misterio número 7. Influencia en la política mundial. ¿Una mano oculta? ¿Podría ser que la tecnología y los conocimientos que se obtienen en el Área 51 estén influyendo en secreto en la política mundial, la economía y el desarrollo de la tecnología? ¿Quién toma las decisiones de verdad? ¡Ojo con esto! Misterio número 8. Historias alternativas. ¿Realidad reescrita? Se dice que el Área 51 ha participado en la creación y ocultación de versiones alternativas de hechos históricos relacionados con la presencia alienígena. ¡Qué locura! Y ahora, preparaos para la teoría más flipada de todas. Agarraos fuerte, que nos vamos de viaje en el tiempo. Misterio número 9. Proyecto Looking Glass. ¿Echar un vistazo al futuro? Imagínate una tecnología que te permita echar un vistazo al futuro. Ver diferentes futuros posibles, prevenir catástrofes o, al contrario, provocarlas. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero, ¿y si esa tecnología existiera y se estuviera desarrollando precisamente en el Área 51? Piénsalo. El proyecto Looking Glass es, probablemente, una de las teorías más enigmáticas y controvertidas relacionadas con el Área 51. La información sobre él es extremadamente escasa y la mayor parte se basa en rumores y testimonios de testigos, lo que, obviamente, no le da mucha credibilidad. Pero vamos a intentar entender qué demonios es este Looking Glass. Según la leyenda, Looking Glass es un dispositivo creado a partir de tecnología alienígena que permite ver el futuro. Supuestamente, su principio de funcionamiento se basa en la manipulación del espacio-tiempo, permitiendo al observador echar un vistazo a varias probabilidades de desarrollo de los acontecimientos. Se supone que el Looking Glass es una especie de cilindro o tubo, dentro del cual se crea un campo electromagnético de una frecuencia determinada. Este campo, a su vez, interactúa con el espacio-tiempo, creando una ventana al futuro. El operador que está cerca del dispositivo puede observar diferentes futuros posibles, como si estuviera viendo una película. Claro, todo esto suena bastante fantasioso. Pero los defensores de la teoría del Looking Glass
afirman que esa tecnología es totalmente posible desde el punto de vista de la física moderna. Se refieren a varios experimentos en el campo de la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad que, en su opinión, confirman la posibilidad de manipular el espacio-tiempo. Pero incluso si esa tecnología existiera, surge la pregunta: ¿para qué sirve? ¿Qué objetivos persiguen quienes la desarrollan? Aquí las opiniones divergen. Algunos creen que Looking Glass se utiliza para prevenir catástrofes globales, como una guerra nuclear o la caída de un asteroide. Supuestamente, con esta tecnología se puede ver qué acciones conducirán a la catástrofe y tomar medidas para evitarla. Otros, por el contrario, creen que Looking Glass se utiliza para manipular el futuro en beneficio de ciertos grupos. Supuestamente, con esta tecnología se puede ver qué acciones conducirán al resultado deseado y planificar las acciones en consecuencia. ¡Qué turbio! Existe una tercera versión, según la cual Looking Glass es simplemente una herramienta para recopilar información sobre el futuro. Supuestamente con esta tecnología se puede saber qué tecnologías se desarrollarán en el futuro, qué acontecimientos políticos ocurrirán y qué tendencias económicas prevalecerán. Esta información, a su vez, puede utilizarse para obtener ventajas competitivas en diversos campos. Pero, sean cuales sean los objetivos, el desarrollo y el uso de la tecnología Looking Glass entrañan enormes riesgos. Ojo, en primer lugar, existe el riesgo de bucle temporal. Si se intenta constantemente cambiar el futuro, se puede crear accidentalmente un bucle temporal en el que los mismos acontecimientos se repitan una y otra vez. ¡Qué rayada! En segundo lugar, existe el riesgo de contaminar el futuro. Si se echa un vistazo al futuro con demasiada frecuencia, se puede cambiar accidentalmente, creando consecuencias no deseadas. En tercer lugar, existe el riesgo de perder el futuro. Si se confía demasiado en la información sobre el futuro, se puede perder la capacidad de tomar decisiones en el presente, lo que puede acarrear consecuencias impredecibles. Pero quizás, el mayor riesgo asociado a la tecnología Looking Glass es el riesgo de abuso de poder. Si la posibilidad de ver y manipular el futuro recae en manos de una sola persona o grupo de personas, esto podría conducir al establecimiento de un régimen totalitario en el que todas las acciones de las personas sean controladas y predeterminadas. ¡Menuda movida! Sin embargo, a pesar de todos los riesgos, la idea de poder echar un vistazo al futuro sigue rondando la cabeza de científicos, escritores y gente curiosa. Porque, ¿quién no querría saber qué nos depara el futuro? ¿Pero vale la pena buscar ese conocimiento a cualquier precio? ¿No sería mejor vivir el presente sin mirar al futuro y tomar decisiones basándonos en nuestra intuición y principios morales? La pregunta sigue abierta, y quizás la respuesta se esconda en las profundidades del Área 51, en laboratorios secretos donde se desarrollan tecnologías que podrían cambiar nuestro mundo radicalmente. Y ahora, visualicemos el espacio-tiempo distorsionado. Imaginen gráficos por ordenador que muestran posibles futuros. Un sinfín de ramificaciones de eventos entrelazándose, creando un patrón caótico e impredecible. Esta es solo una de las posibles evoluciones, pero cuál de ellas se hará realidad depende solo de nosotros. Suscríbanse al canal, denle like y comenten qué piensan sobre el proyecto Looking Glass. ¿Creen que es posible echar un vistazo al futuro? Y si es así, ¿qué consecuencias podría traer? Y nosotros continuamos nuestro viaje por los misterios más enigmáticos del Área 51. Nos esperan descubrimientos aún más increíbles y revelaciones sensacionales. ¡No se lo pierdan! ¿Qué pasa, chavales? ¿Listos para otra dosis de locura desde las entrañas del Área 51? Hoy nos zambullimos de lleno en las teorías de la conspiración. Vamos a hablar de alienígenas vivos. Sí, como lo oyen. Se rumorea que en los laboratorios secretos de esta base se encuentran seres extraterrestres. Vivos, de verdad, de otro planeta. ¿Suena a flipada total? Puede ser, pero vamos a rascar un poco más a fondo. ¿De dónde salió esta idea? Todo empezó, como siempre, con filtraciones de información y testimonios de exempleados. Gente que afirmaba haber trabajado en el Área 51 contaba historias increíbles sobre lo que habían visto con sus propios ojos. Hablaban de cámaras especiales donde se alojaban extrañas criaturas, diferentes a todo lo terrestre. Seres con ojos enormes, piel gris, extremidades delgadas. La descripción clásica del alienígena que hemos visto en películas y leído en libros. Pero eso no es todo. Estas personas afirmaban que los alienígenas se utilizaban para diversos estudios. Los científicos supuestamente intentan comprender su biología, estudiar sus tecnologías, averiguar cómo piensan. Y por supuesto, corren rumores sobre interrogatorios. Imagínense, el gobierno intentando sonsacar información a un extraterrestre sobre su planeta natal
su civilización, sus intenciones, como en una peli de ciencia ficción. Pero aquí surgen un montón de preguntas. Primero, ¿cuánto de verdad hay en estos testimonios? ¿Podemos creerles? Al fin y al cabo, son solo palabras, sin ninguna prueba que las respalde. Por otro lado, ¿por qué mentirían estas personas? ¿Qué ganarían con ello? Segundo, si realmente hay alienígenas en el Área 51, ¿cómo llegaron allí? ¿Los capturaron? ¿Se entregaron ellos mismos? Tal vez llegaron a la Tierra con intenciones pacíficas, pero el gobierno decidió ocultar su existencia al público. Y tercero, la pregunta más importante. ¿Tenemos siquiera el derecho de mantener a seres extraterrestres en cautiverio? Son seres vivos, seres inteligentes, incluso si son diferentes a nosotros, incluso si no los entendemos. ¿Eso nos da derecho a tratarlos como conejillos de indias? Esta es una cuestión moral muy seria, porque si creemos que hay otras civilizaciones en el universo, debemos estar preparados para el día en que nos encontremos con ellas. Y cómo nos comportemos en esa situación determinará nuestro lugar en el universo. ¿Seremos conquistadores y explotadores o buscaremos la cooperación y el entendimiento mutuo? Pero volvamos al Área 51. Incluso dejando de lado todos estos dilemas morales, queda otra pregunta. ¿Por qué el gobierno querría ocultar la existencia de alienígenas? La respuesta más obvia es el miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a que los alienígenas sean hostiles. Miedo a que sus tecnologías sean peligrosas. El gobierno simplemente podría no querer sembrar el pánico entre la población. Pero hay otras versiones, más conspiranoicas. Por ejemplo, algunos creen que el gobierno está colaborando con los alienígenas en contexto del pasado. Incluso dejando de lado todos estos dilemas morales, queda otra pregunta. ¿Por qué el gobierno querría ocultar la existencia de alienígenas? La respuesta más obvia es el miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a que los alienígenas sean hostiles. Miedo a que sus tecnologías sean peligrosas. El gobierno simplemente podría no querer sembrar el pánico entre la población. Pero hay otras versiones, más conspiranoicas. Por ejemplo, algunos creen que el gobierno está colaborando con los alienígenas en el marco de acuerdos secretos. A cambio de tecnología y conocimiento, el gobierno permite a los alienígenas llevar a cabo sus experimentos en la Tierra. Suena como el argumento de un thriller de ciencia ficción, ¿verdad? Y también está la versión de que el gobierno está tratando de ocultar al público la existencia de alienígenas para mantener el control de la situación. Si la gente descubre que no estamos solos en el universo, esto podría conducir a profundos cambios sociales y políticos. El gobierno simplemente podría no querer arriesgarse, pero sea como sea, el hecho permanece. Los rumores sobre la contención de seres extraterrestres vivos en el Área 51 siguen perturbando las mentes de personas en todo el mundo. Y mientras el gobierno guarde silencio, estos rumores solo se intensificarán. Y ahora, veamos algunas pruebas. En Internet se puede encontrar un montón de fotos y vídeos borrosos en los que supuestamente se capturan seres extraterrestres. Por supuesto, la mayoría de ellos son falsificaciones y engaños, pero algunos parecen bastante convincentes. Por ejemplo, hay una foto en la que se muestra a una criatura con enormes ojos y piel gris, tendida en una mesa de operaciones. La foto está muy borrosa, pero se pueden distinguir los contornos del cuerpo y la cabeza. La autenticidad de esta foto no ha sido establecida, pero está generando mucha controversia. Y también hay una grabación de video en la que se ve a una criatura moviéndose por un pasillo. El video es muy corto y oscuro, pero se puede ver que la criatura tiene una extraña forma de caminar y una cabeza desproporcionadamente grande. De nuevo, la autenticidad de este video no está probada, pero parece bastante espeluznante. Por supuesto, todas estas fotos y videos podrían ser simplemente mistificaciones exitosas, pero quién sabe, tal vez entre ellas haya algunas reales. Tal vez en algún lugar allá abajo, en las profundidades del Área 51, realmente se contengan alienígenas vivos. Para tener al menos una idea de cómo podrían ser estas criaturas, veamos una reconstrucción gráfica. Artistas informáticos, basándose en testimonios de testigos oculares y en fotos borrosas, han creado modelos 3 de alienígenas. El resultado es bastante interesante. En estos modelos vemos criaturas con cabezas grandes, enormes ojos negros, piel gris y extremidades delgadas. Parecen muy frágiles e indefensos. Pero, ¿quién sabe qué fuerzas se esconden detrás de esta debilidad externa? En resumen, gente, el tema de los seres extraterrestres en el Área 51 es un tema muy delicado. Por un lado, tenemos testimonios de testigos oculares y fotos borrosas. Por otro lado, no tenemos ninguna prueba real. Creer o no creer es cosa vuestra. Pero una cosa es segura.
Este tema seguirá perturbando las mentes de las personas durante mucho tiempo. Porque todos queremos saber si estamos solos en el universo. Y si no, ¿quiénes son nuestros vecinos? ¿Y cuáles son sus intenciones? ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que en el Área 51 se contengan alienígenas vivos? Escribid vuestras ideas en los comentarios. Y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos nuevos episodios sobre los misterios más enigmáticos de nuestro planeta. En el próximo episodio hablaremos de desinformación y contrainteligencia. ¿Cómo intenta el gobierno ocultar la verdad sobre el Área 51? ¿Y cómo distinguir la verdad de la ficción? No os lo perdáis. Área 51. ¿Cuántas batallas se han librado? ¿Cuántas teorías de conspiración se han generado en torno a este lugar? Pero, ¿y si el principal secreto del Área 51 no son los alienígenas, sino la habilidad del gobierno para jugar con nuestra percepción de la realidad? Hoy hablaremos de desinformación y contrainteligencia, de ese mismo juego al escondite que juegan con nosotros, los simples mortales. Pensadlo bien, chicos, el Área 51 no es solo una base militar, es una marca, es una leyenda. Y como cualquier marca, necesita una alimentación constante. Solo que la alimentan no con hechos, sino con rumores, conjeturas y desinformación cuidadosamente planificada. ¿Para qué? Bueno, en primer lugar, para desviar la atención de los proyectos reales que se están llevando a cabo allí. Mientras todos discuten sobre alienígenas, se pueden desarrollar tranquilamente nuevos tipos de armamento o probar aviones experimentales. Genial, ¿verdad? En segundo lugar, para crear una imagen del pasado, una leyenda. Y como cualquier leyenda, necesita ser alimentada constantemente. Solo que no la alimentan con hechos, sino con rumores, conjeturas y desinformación cuidadosamente planificada. ¿Para qué? Bueno, en primer lugar, para desviar la atención de los proyectos reales que se están llevando a cabo allí. Mientras todos discuten sobre alienígenas, se pueden desarrollar tranquilamente nuevos tipos de armamento o probar aviones experimentales. Genial, ¿verdad? En segundo lugar, para crear una imagen de misterio y secretismo. Es como con el perfume caro. Cuanto más rollo haya alrededor, más te mola pillártelo. Pues igual con el Área 51, cuanto más se habla, más engancha. Y donde hay interés, hay pasta. Para investigaciones, para seguridad, para lo que sea. Pero, ¿cómo se lo monta el gobierno para jugar a este juego? Vamos a destripar las estrategias principales. La primera es la filtración controlada. Es cuando sueltan alguna info en la red que parece confirmar las teorías más flipadas, pero en realidad es solo un cebo. Por ejemplo, pueden soltar una foto borrosa de un extraterrestre o desclasificar algún documento con un montón de palabras tachadas. Al final, todo el mundo se pone a debatir sobre la filtración y se olvidan de lo que realmente está pasando dentro de la base. La segunda estrategia es la de crear versiones alternativas. Es cuando sueltan varias teorías a la vez que se contradicen entre sí. Al final, la peña se pone a discutir cuál es la verdadera y se pierden en conjeturas. Y mientras tanto, la info real se queda en la sombra. La tercera estrategia es la de desacreditar a los testigos. Es cuando la gente que intenta contar la verdad sobre el Área 51 la tachan de loca, de mentirosa o simplemente de flipada. Al final, nadie se cree sus palabras y la verdad se queda enterrada bajo una montaña de mierda. Pero, ¿cómo podemos nosotros, los mortales, distinguir la verdad de la mentira en este mar de desinformación? No es fácil, desde luego, pero se puede hacer. Lo primero es valorar siempre la info con ojo crítico. No te creas todo lo que ves o escuchas. Haz preguntas, comprueba los datos, busca confirmación en diferentes fuentes. Segundo, fíjate en los detalles. A menudo, la verdad está en las pequeñas cosas. Por ejemplo, si en un documento hay demasiadas palabras tachadas, puede ser señal de que te están ocultando algo. Tercero, no te fíes de las fuentes oficiales. Recuerda que al gobierno le interesa ocultar la verdad sobre el Área 51. Así que tómatelo todo con pinzas. Cuarto, busca fuentes de información alternativas. Lee libros, mira documentales, habla con gente que le mole el tema. Cuanta más info tengas, más fácil te será formarte tu propia opinión. Quinto, confía en tu intuición. A veces, el subconsciente te puede chivar dónde está la verdad y dónde la mentira. Si algo te huele mal, seguramente es que hay gato encerrado. Pero lo más importante es no tener miedo a preguntar. No te cortes por parecer tonto o ingenuo. Recuerda que el derecho a la información es tuyo por ley. Y si el gobierno intenta ocultarte algo, eso solo hace que te pique más la curiosidad. Claro,
Destapar todos los secretos del Área 51 es una movida casi imposible. Pero al menos podemos intentar entender cómo nos están tomando el pelo. Y si pensamos con cabeza y no nos creemos todo lo que nos cuentan, tenemos alguna posibilidad de pillar cacho de la verdad. Y ahora, vamos a ver un montaje con noticias y entrevistas a expertos que dan diferentes puntos de vista sobre el tema. Veréis cómo manipulan la información con mala leche y lo difícil que es separar la paja del grano. Como veis, chavales, el juego del escondite sigue en marcha. El gobierno sigue ocultando la verdad sobre el Área 51, y nosotros seguimos intentando descubrirla. Y quién sabe, a lo mejor algún día llegamos al fondo del asunto. Pero por ahora, solo nos queda especular y montar nuestras teorías. Y recordar que en este mundo no hay nada imposible, ni siquiera si hablamos de extraterrestres y bases militares secretas. En el próximo episodio, echaremos un vistazo al futuro del Área 51. ¿Qué secretos más puede guardar? ¿Y qué nos espera? No os lo perdáis. Los misterios del Área 51 siguen dando que hablar, y solo el tiempo dirá qué se esconde tras el telón del secretismo. Así que, gente, abrochaos los cinturones porque nos vamos de viaje al futuro del Área 51. ¿Listos para saber qué más secretos pueden estar escondidos en este lugar misterioso? Creedme, esto va a ser heavy. Contexto del pasado. Restos y bases militares secretas. En el próximo episodio, vamos a flipar con el futuro del Área 51. ¿Qué movidas más pueden estar escondiendo? ¿Y qué nos depara el destino? No os lo perdáis, chavales. Los rollos del Área 51 siguen dando que hablar, y solo el tiempo dirá qué se cuece tras esa cortina de secretismo. Así que, gente, preparad las palomitas porque nos vamos de viaje al futuro del Área 51. ¿Listos para descubrir qué más tejemanejes pueden estar pasando en este lugar de misterio? Creedme, esto va a ser la bomba. El Área 51 no es solo un cacho de tierra en Nevada. Es un símbolo, tío. Un símbolo de los secretos del gobierno, tecnologías flipantes y, por supuesto, los aliens. Pero, ¿qué pasará con este símbolo en el futuro? ¿Qué teorías conspiranoicas nos inventaremos ahora? Y lo más importante, ¿llegaremos a saber la verdad algún día? Seamos claros, el Área 51 siempre estará rodeada de misterio. El gobierno nunca va a soltar toda la sopa, eso tenedlo por seguro. Esto es como el juego del gato y el ratón, solo que nosotros somos los ratones y el gobierno es un gato enorme con un arsenal de armas. Pero eso no significa que nos vayamos a rendir, ¿eh? En el futuro veremos tecnologías que nos dejarán con la boca abierta, que a lo mejor ya están desarrollando en el Área 51. Antigravedad, teletransportación, viajes en el tiempo. ¿Quién sabe qué estarán tramando ahí dentro? A lo mejor ya están pegándose viajes a otros planetas y a nosotros nos cuentan películas del espacio. Nuevos testigos saldrán a la luz, contando sus movidas de lo que vieron en el Área 51. Exempleados, ingenieros, científicos, todos ellos podrían darnos un poco de luz sobre lo que pasa allí dentro. Claro, no hay que creerse todo lo que digan, pero en cada historia siempre hay un puntito de verdad. Internet y las redes sociales van a jugar un papelazo en destapar los secretos del Área 51. Hackers, activistas, periodistas, todos buscando información, filtrando documentos y compartiéndolos con el mundo. Al gobierno le va a costar cada vez más mantener todo en secreto. Pero lo más importante es nuestra curiosidad, nuestra sed de saber, nuestras ganas de descubrir qué nos están ocultando. Eso es lo que nos impulsa, lo que nos hace seguir escarbando. Pero seamos realistas, el Área 51 no es solo un almacén de naves extraterrestres. Es un complejo enorme donde se desarrollan armas flipantes, se hacen experimentos secretos y se toman decisiones políticas importantes. Es un sitio donde se hace historia, colegas. En el futuro, el Área 51 podría ser aún más importante de lo que es ahora. Con el avance de la tecnología y los cambios en la geoestrategia mundial, podría convertirse en el centro de nuevas investigaciones y desarrollos. ¿Quién sabe? A lo mejor ahí es donde crean el arma que cambiará el rumbo de la guerra. Pero también hay otra cara de la moneda. El Área 51 podría ser la chispa de un conflicto internacional. Si algún país descubre los proyectos secretos que se están llevando a cabo allí, podría intentar robarlos o destruirlos, y eso podría acabar en guerra. Por eso es importante que sepamos qué está pasando allí dentro. Para poder controlar al gobierno y evitar que use el Área 51 para fastidiar a la humanidad. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos saber la verdad sobre el Área 51? Es una pregunta difícil, no hay una respuesta fácil. Pero hay algunas cosas que podemos hacer. Primero, tenemos que seguir preguntando, insistiendo. No tener miedo de criticar al gobierno y exigir transparencia.
Cuantas más preguntas hagamos, más difícil será que nos oculten algo. Segundo, tenemos que apoyar a los periodistas e investigadores independientes que están currando en este tema. Se están jugando el tipo y su carrera para contarnos la verdad. Tenemos que estar agradecidos y echarles una mano en lo que podamos. Tercero, tenemos que compartir la información con los demás. Cuanta más gente sepa sobre el Área 51, más difícil será para el gobierno controlar la situación. Cuéntaselo a tus amigos, a tu familia, a tus compañeros de curro. Escribe en las redes sociales, participa en foros y blogs. Cuarto, tenemos que ser críticos con la información que recibimos. No creernos todo lo que nos cuentan. Verificar los datos, buscar pruebas, analizar diferentes puntos de vista. Solo así podremos separar la paja del trigo. Quinto, tenemos que estar preparados para que la verdad sea dura. El Área 51 puede estar guardando secretos que cambien nuestra forma de ver el mundo. Tenemos que estar listos para eso y no tener miedo de mirar la verdad de frente. Pero lo más importante es no perder la esperanza. Aunque parezca que la verdad es inalcanzable, tenemos que seguir buscándola. Porque la verdad es lo que nos hace libres. Y quién sabe, a lo mejor en el futuro terminamos sabiendo la verdad sobre el Área 51. A lo mejor el gobierno abre los archivos y nos cuenta todo lo que sabe. Quizás nosotros mismos encontremos pruebas de la existencia de extraterrestres. En cualquier caso, el futuro del Área 51 sigue siendo un misterio. Pero es un misterio que debemos resolver. Porque nuestro futuro depende de ello. Así que amigos, sigamos buscando. Seamos curiosos, críticos y persistentes. Y entonces, tal vez, podamos descubrir qué está pasando realmente en el Área 51. Y ahora, echemos un vistazo a las imágenes del cielo nocturno sobre el Área 51. Observen bien esas estrellas. Quizás allí, en galaxias lejanas, están las respuestas a nuestras preguntas. Quizás los extraterrestres nos están observando y esperando a que estemos listos para el encuentro. Los secretos del Área 51 siguen dando que hablar. ¿Qué nos depara el futuro? Las respuestas están ahí fuera, en la sombra del secretismo. No olviden suscribirse al canal para no perderse los nuevos episodios. Y dejen sus comentarios. ¿Qué piensan sobre el futuro del Área 51? ¿Qué otros secretos podría estar guardando? Me interesa su opinión.